Bueno, aquí empieza mi super video. Hola, profe. Se supone que debo explicar cómo funciona un mantenedor. La verdad, ya ni pienso de tanto sueño que tengo por la hora que es, así que de antemano pido disculpas por la hora porque no es lo que estaba estipulado, pero ha sido un arduo viaje por el camino del entendimiento. Así que, como nos había dicho que podíamos hacer dos mantenedores con una finalidad un poco más sabrosa, hicimos dos mantenedores. Tengo un mantenedor libro que agrega libros. Podemos ver que agregamos libros, por ejemplo, ASD y ASD de autor. Y lo creamos. Y se crea efectivamente. Podemos editarlo agregando cualquier cosa y se edita respectivamente. Y asimismo tenemos otro módulo de plantas. Fue en realidad lo mejor que se me pudo ocurrir. El mismo chiste. Podemos agregar plantas, por ejemplo, un palto tipo árbol. Lo creamos y se crea. Y editar es lo mismo. Espera. Lo editamos y se cambia. No coloqué los métodos de filtrar porque en realidad igual en el fondo los entendí, pero no quise hacer algo un poco más rápido y ligero y más con un objetivo claro. Así que ahora voy a entrar al código a explicar por dónde se empieza y cómo se desarrolla el mantenedor, que era el objetivo de este video. Para comenzar necesitamos ir a la vista del menú, donde agregué respectivamente los dos elementos en el menú, que serían libros y plantas, que son los que se ven con su icono respectivo. Y aquí en el método click menú del funciones menú JS le estoy mandando como parámetro mantenedor planta. Voy a explicar netamente solo el mantenedor de planta, porque explicar los dos sería redundante, ya que son prácticamente lo mismo y mejor me guío solo por uno. Así que me voy a concentrar en el mantenedor planta. Aquí estoy a través del método click menú de funciones menú JS, estoy enviando un parámetro llamado mantenedor planta. Por ende nos vamos a ir allá, mantenedor, funciones menú. Aquí en el switch case agregué dos más que serían los que necesito, pero aquí está el de planta, que si el caso es mantenedor planta, que es lo que se está enviando acá, entonces me va a cargar el método cargar mantenedor planta. Este método viene del cargar JS. Así que vamos a ir acá. Debe estar al fondo. Aquí está. Cargar mantenedor planta. Lo reutilicé de los que ya estaban hechos. Solo que le cambié el nombre para que pueda ser utilizado respectivamente. Esto mantiene. O sea, esto se va por una base URL que sería en mantenedorplanta.php, que es el controlador. Estamos utilizando la función mantenedor planta que existe dentro de esta. Así que nos vamos a ir a mantenedorplanta.php y dice que está usando la función mantenedor planta. ¿Qué hace mantenedor planta? Aquí está. Crea una variable selector planta donde usa el método o la función traer planta de modelo planta. Aquí vamos de nuevo, vamos a ir desglosando el enredo que tenemos aquí. Ya. Traer planta, en realidad esto no era necesario, después me di cuenta que no era muy necesario, pero lo vamos a hacer igual porque, por lo menos para explicarlo, ya que después lo vamos a ocupar igual. Modelo planta tiene traer planta, que lo que hace es una consulta a la base de datos que trae todas las plantas de la tabla. Las guarda en una variable y después crea un arreglo con el resultado y devuelve dicho arreglo. Entonces acá lo que recibimos es el arreglo y guardamos la cantidad de plantas y los datos de la planta en la misma variable datos. Luego devolvemos la ruta, planta index con los datos. Luego, insisto, no era necesario, pero ya lo hice así, así que ya no está bien como para corregir. Entonces sys mantenedores planta index, sys mantenedores planta index. Aquí tenemos nuestra vista, que lo único que tiene es la tabla que había puesto anteriormente. Ya que no tiene los métodos de filtrar, solo es la tabla con el listado de las cosas. La cual trabaja a través de este método, se carga en el ID tabla.
Y todas estas funciones están en este script que se está cargando aquí arriba, que está en JS, mantenedor planta, JS. Vamos a ir para acá, mantenedor planta, JS, el cual tiene la función tabla, que lo que hace es llamar a la misma función de mantenedor planta, tabla. Entonces en mantenedor planta, la función tabla está aquí. Lo que hace es que a través del modelo planta ocupa la función tabla. Un poco recursivo esta cosa. Así que vamos a modelo planta y tenemos tabla. ¿Y qué hace tabla? En fin de cuentas, genera una consulta SQL que trae prácticamente lo mismo de acá arriba. En realidad es lo mismo. No sé, esto duplicado, pero no importa, por lo menos funciona. Entonces esto devuelve la consulta completa desde la base de datos, la envía hacia acá, acá, a mantenedor planta, la guarda aquí, después de sacar los datos y lo devuelve a la vista tabla dentro de la carpeta tabla en planta, con todos sus datos respectivamente cargados. Entonces, si vamos para acá, planta, tabla, acá recibimos los datos. Si no hay ningún dato, no se lanza este mensaje. Y si no, se carga la tabla con sus cabeceras respectivas. Y dentro del cuerpo se cargan mediante estas TR, o sea, estas TD, se cargan los atributos de esta desde la base de datos, con los datos que se habían enviado. Así que ahí ya tendríamos la tabla cargada para poder mostrar lo que se había visto aquí, que sería esta tablita. Entonces, luego de eso, a ver dónde me quedé. Ya, entonces ahora el menú lo que hace, claro, es cargar la tabla de esta manera con la función cargar mantenedor planta a través de las funciones menú en el menú. Ahora vamos a la parte de crear. Para crear tenemos que partir por el mantenedor planta JS, que aquí tiene en el método este método gigantesco, o sea, esta función gigantesca. Lo que hace es cargar el botoncito que está aquí, este redondo que se mueve, que al darle clic da la opción de agregar una planta. Para ello, lo que hace este botón es irse a mantenedor planta, que es el controlador, y usar la función cargar crear planta. Al darle clic pasa eso. Entonces vamos a ir al controlador y dice cargar crear planta. Aquí está la función, que lo que hace es que en esta variable guarda lo que le devuelve traer planta, que es el método que habíamos visto delante, que lo que hace es de a través del modelo ocupar esta función, y lo que hace es una consulta a la base de datos que trae todos los atributos. Entonces, luego de ello la guarda en una variable datos y envía a la vista planta nuevo dichos datos. Entonces vamos a ir a nuevo, planta nuevo. Esta vista es la que tenemos aquí, que solo tiene unos labels y dos controladores dos campos de texto que los requiere para poder agregar, que aquí están respectivamente nombre y tipo, y tiene un botón cancelar y un botón crear, que estos trabajan a través de este JavaScript que está aquí, mantener planta crear JS. Vamos a verlo. Mantener planta crear JS. ¿Qué hace esto? En base a los ID que están aquí, respectivamente el nombre que tiene va como ID nombre y el tipo que tiene como ID tipo, los trabaja directamente. El botón cancelar lo único que hace es redireccionar ¿cómo se llama? La función del click menú, que era lo que estaba en el mismo funciones menú, que lo que hace es mandar este parámetro y devuelve a cargar mantener planta, que es volver a la página principal. Entonces, el botón crear almacena en variables con nombres alusivos el contenido, el valor del controlador que tiene el ID correspondiente en este campo. Por ende, guardamos el nombre y el tipo, que vienen de respectivamente nombre, tipo. Luego, validamos el ingreso, que es el método que ya está programado, que valida el ingreso. Entonces, luego de eso, entra en esta parte de la función, que carga la función crear del controlador mantenedor planta. Y el mantenedor planta, vamos de vuelta, tenemos la función crear, que lo que hace es que en la variable nombre almacena lo que se le envió como nombre, que está
efectivamente aquí, y almacena en tipo lo que se envió en tipo, que está efectivamente aquí, que son lo que acabamos de almacenar en los campos de texto. Luego de ello lo envía a la función crear del modelo planta y le envía dos parámetros, y la función crear del modelo planta lo que hace es que recibe dichos dos parámetros que le acabamos de enviar, hace una consulta general a la base de datos para traer todo y filtra según el nombre. O sea que si existe ya alguno con ese nombre, cantidad va a ser 1, porque va a devolver la cantidad de registros que cumplen con esta condición. Y si cantidad es 1, no puede entrar a esta condición, por ende ya sería un error, por así decirlo. Pero en caso de que no exista, y entonces cantidad sería 0, entramos en esta condición y en datos vamos a guardar un arreglo que contenga todos los valores que estamos ingresando. Con aquellos dos valores, con este arreglo, después vamos a hacer un insert en la tabla planta de dichos datos que se guardaron en este arreglo. Y retornamos 0. Por lo que deberíamos... aquí entonces esto sería igual a 0, por ende esto devolvería 0. Y al devolver 0, esta cosa entra aquí, y si el valor es igual a 0, entonces nos redirecciona a mantenedor planta con el clic menú, que sería la misma función del menú. Y volveríamos nuevamente a la página principal, que sería lo que cuando uno agrega aquí cualquier cosa, volvemos acá con los valores ya cargados. Y esa sería la función crear. Entonces, ahora vamos a ir a la función de editar, que sería lo que mostré hace un rato, que si uno le da clic aquí editar y le cambia los parámetros a cualquier cosa, lo edita y lo ajusta a la tabla. Para ello, limpio todas las pestañas para no llenarnos de pestañas. Y aquí la función comienza en utilidades, que utilidades tiene una función llamada acción content menu, que lo que hace es poseer un switch case que según lo que se le mande nos ejecuta una función respectiva. En este caso la única que vamos a tocar va a ser editar, que si lo seguimos aquí dice que en el mantenedor JS existe una función llamada cargar editar, a la cual le enviamos el ID content menu. Este cargar editar, por ejemplo, vamos a ir a planta JS, que debería estar aquí, mantener planta JS, y tiene el cargar editar. Recibe el parámetro, que es lo que se está sacando de la tabla con el clic derecho con una función respectiva. Entonces lo que hacemos con este ID content menu, lo enviamos a la función cargar editar planta, que existe en el mantenedor planta.php, que sería el controlador. Mantenedor planta.php, entonces debería tener cargar editar planta. Lo vamos a buscar. Y aquí está. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En una variable llamada ID content menu, recibimos lo que se nos está enviando aquí, para luego utilizar la función de modelo planta llamada cargar editar planta, enviando el mismo parámetro. Entonces vamos al modelo planta, cargar editar planta. Aquí está, recibimos el parámetro y con dicho parámetro hacemos una consulta SQL que va a seleccionar todas las columnas desde planta donde el ID sea igual al que se nos está enviando. Por ende, lo que hacemos es que, por ejemplo, si doy clic aquí, se va a enviar como número el 5, y entonces va a saber que la que queremos editar es la número 5. Por ende, tenemos entonces que se ejecuta la consulta y en planta se guarda el resultado, el arreglo con el resultado, y se retorna dicho arreglo. Entonces, vamos hacia atrás. Aquí entonces recibimos en este data, vamos a recibir el arreglo que se generó con la consulta a la base de datos. Guardamos la cantidad con un count y los datos en sí en el segmento, por así decirlo, que no sé bien cómo definir esos datos de la variable datos. Entonces, luego vamos a cargar la vista planta editar y le vamos a enviar los datos. Entonces vamos a ir a la vista planta editar. Esto estaría planta editar. Entonces aquí le vamos a mandar los datos a través de esta función que no sé dónde se metió.
a través de esta. Le vamos a mandar los datos, que sería un arreglo con todas las plantas. Acá entonces lo que hacemos es un formulario bastante similar al de crear, pero esta vez tenemos los parámetros ya cargados gracias a los datos que se nos enviaron, según ¿cómo se llaman los parámetros de cada atributo en la tabla. Pero esta parte de aquí carga el ID, solo que no se ve porque está oculto. Solo lo vamos a ocupar para saber qué queremos editar. Entonces aquí tenemos el nombre y lo cargamos previamente con el nombre, que lo sacamos de la función anterior, y el tipo. Entonces eso va a cargar nuestros parámetros ya llenos. Y tenemos un cancelar y un editar como anteriormente. Entonces esta página se va a ver alterada mediante el JavaScript mantenedor planta editar JS. Así que vamos a ir para allá. Mantenedor planta editar JS. Lo que hace este JS es, al igual que el anterior, que el de crear, tenemos un botón cancelar que lo único que hace es utilizar la función del menú para redireccionar al módulo de la planta. Y adicionalmente tenemos un botón editar que recibe en las variables ID, nombre y tipo los valores que están en los controladores con estas ID respectivamente, que aquí sería el que estaba oculto, que está aquí, que recibe el ID de la planta que se seleccionó, el nombre y el tipo respectivamente, que ya están cargados previamente en los controladores. Luego de eso se envían los tres valores que almacenamos al método, o sea, función editar del mantenedor planta. Vamos al mantenedor planta y aquí está nuestra función editar. Recibe en variables del mismo nombre los parámetros ingresados anteriormente, que serían los que están aquí entre llaves. Entonces, una vez los tenemos todos almacenados, ejecutamos la función editar enviando los parámetros de igual forma del modelo planta. El modelo planta tiene una función editar que recibe los tres parámetros y hace una consulta que selecciona la cantidad de registros que cumplan con la condición de que el nombre sea igual al que se está enviando, pero que el ID sea diferente. Así sacamos la cantidad de registros, ¿vale? ¿Cómo se llama? Que tengan una ID distinta pero el mismo nombre. La idea es que esto no ocurra porque se estarían duplicando. Por ende, nuestro nombre que estamos enviando no debería concluir con ninguno de los registros de la tabla, para que así podamos editar y no se generen duplicados mediante la edición. Entonces hacemos la consulta y en datos guardamos los resultados del arreglo. Si este nombre no coincide con ningún registro de la tabla que cumpla con una ID distinta, entonces podríamos concluir, ya que solo existe nuestro registro, que es el que estamos editando. Por ende, esto sería 0. Así que la cantidad sería 0, ya que se está sacando el valor que fue transformado aquí. Y entraríamos a nuestra condición, ya que esto es igual a 0. ¿Qué haríamos en nuestra condición? En un arreglo, o sea, en datos, que sería un arreglo, guardamos los valores que estamos nosotros mandando, que serían nombre y tipo, en los dos campos respectivamente, y luego, donde el ID planta sea igual al ID que se está ingresando, entonces es como para saber cuál es el que queremos editar, mediante la clave primaria, lo editamos con esta función que hace un update en la tabla planta enviando datos según el ID. Y esto retorna 0. Por lo que llegamos acá retornando 0, entonces valor va a ser igual a 0 y nos va a redireccionar mediante la función del menú a mantenedor planta, volviendo acá, volviendo al index del mantenedor planta, que ya lo cerré, pero respectivamente. Generando entonces lo que uno hace aquí, que editar, agrega o elimina valores, agregamos o eliminamos valores y editamos, entonces volvemos al index de planta con los valores ya cargados. Y eso sería respectivamente la función del mantenedor para agregar y editar. No hicimos eliminar porque no es una buena práctica para mantener la integridad de los datos, y tampoco filtrar porque no es tampoco vital, solo que es una muy buena práctica, pero esta vez no lo aplicamos. Pero ya tenemos los dos mantenedores entonces con sus respectivas funciones CRUD de agregar y actualizar. Este cumple las mismas funciones, ya lo mostré anteriormente, y sería entonces todo por ahora.
Así que, bueno, profe, reitero, disculpe la hora, son las 6 de la mañana, estoy reventado de muerto, pero lo logré después de todo el esfuerzo. Adiós.